El mensaje llegó tarde, un jueves por la tarde. Solo unas palabras de Marisol. Vamos a tener una pequeña reunión este domingo, solo amigos cercanos. Sin mencionar una fiesta, sin dar pistas de algo especial. Miré la pantalla, mis dedos flotando sobre el teléfono, mientras un dolor conocido se instalaba en mi pecho. Solo amigos cercanos. Esas palabras se sentían tan pequeñas, tan cuidadosamente elegidas, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana de la sala. Afuera, la brisa de finales de primavera movía las hojas de los jacarandás, pero dentro todo estaba quieto. Mis ojos se posaron en la foto desvaída en la repisa, una instantánea de Marisol de niña, su cabello rizado, alborotado, y su sonrisa tan brillante que podía iluminar cualquier cuarto. Con la yema del dedo tracé el contorno de su rostro y los años volvieron como un torrente. Las fiestas de cumpleaños, las obras escolares, las noches en vela, cosiendo sus disfraces o asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. En aquel entonces, mi mundo giraba alrededor de ella. Me hundí en el sillón y tomé el montón de tarjetas de cumpleaños que me había enviado a lo largo de los años. Algunas eran dulces y torpes, otras elegantes y pensadas, pero las más recientes eran escasas, con mensajes más cortos, menos personales. No eran solo las tarjetas, era todo. Las llamadas perdidas, las visitas canceladas, las charlas que se volvían más distantes con cada año. Intenté convencerme de que a veces las personas se alejan de que ella estaba ocupada construyendo su vida. Pero la verdad era más difícil de tragar. Me sentía invisible. Preparé una taza de té de manzanilla y me senté en silencio, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el piso de madera. Sabía que el fin de semana llegaría y que esa pequeña reunión podría ser algo mucho más grande de lo que Marisol dejó entrever. Pero ya no estaba segura de cuál era mi lugar en su vida, no realmente. El peso de ese silencio me aplastaba mientras me preguntaba qué me estaría perdiendo. Y pronto lo descubriría. A la mañana siguiente, mientras regaba los geranios en el porche, doña Carmen, mi vecina, me llamó con una mirada emocionada. ¿Ya supiste lo de la fiesta de compromiso de Marisol este fin de semana? Preguntó con los ojos brillando de chisme. Negué con la cabeza, esperando que no dijera más. Pero siguió ajena al dolor en mi pecho. Es en el salón de jardines del centro, bien elegante, con todos sus amigos y familia. Los papás de Javier vienen desde Guadalajara. Va a ser todo un evento. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una fiesta de compromiso? ¡Elegante! ¿Con amigos y familia? Pero Marisol me dijo que era solo para amigos cercanos. Mantuve la voz firme. ¿Estás segura? No me lo mencionó. Doña Carmen dudó. Luego sonrió con disculpa. Bueno, tú sabes cómo son estas cosas. A veces las invitaciones no le llegan a todos. No se dio cuenta del aguijón que dejaron sus palabras. Más tarde me sorprendí manejando despacio frente al lugar que describió. Las ventanas altas de cristal brillaban cálidamente y adentro solo Marisol y la familia de Javier, vestidos con elegancia, supervisaban al equipo de decoración que preparaba la gran fiesta del fin de semana. El ambiente era ajetreado y meticuloso, lleno de promesas de una celebración extravagante. Nadie me miró, nadie me hizo señas para que entrara. La realidad me golpeó fuerte. Estaba viendo cómo se preparaban para una celebración importante, una fiesta en la que se suponía que debía estar incluida, pero era completamente invisible. Sentí el aire fresco y el peso creciente del aislamiento. Mis manos apretaron el volante mientras los recuerdos pasaban por mi mente, las cenas de cumpleaños que organicé, los sacrificios que hice, las noches que pasé preocupada y deseando su felicidad.
Todo parecía desvanecerse en la sombra de esta fiesta donde no tenía lugar. Apagué el motor, el silencio dentro del auto más fuerte que las risas afuera. Algo en mí cambió en silencio, pero con una determinación feroz. Era hora de enfrentar la verdad que había estado evitando. Y esa verdad apenas comenzaba a desplegarse. Esa noche, sentada en mi sillón favorito, la casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj en la repisa. El resplandor de la lámpara suavizaba los bordes de la habitación, pero dentro de mí el dolor era agudo y crudo. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me envolvieran los largos años, desde el accidente de Rubén, cuando me convertí en madre y padre para Marisol. Recordé las noches trabajando en 2 empleos, cómo me dolían las manos por las horas interminables en el museo y la panadería. Las mañanas temprano, llevándola a la escuela, las noches tarde, ayudándola con la tarea cuando ya estaba agotada. Renuncié a vacaciones, amistades y cualquier idea de vida social para asegurarme de que tuviera todas las oportunidades que podía darle. También recordé los pequeños momentos, cómo corría a la puerta con una sonrisa, el olor de su cabello, cuando le daba un beso de buenas noches, el suave «Te quiero, mamá», susurrado justo antes de dormir. Había esperado que esos momentos construyeran un lazo que ni la distancia ni el tiempo pudieran romper. Pero en algún punto algo cambió. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas escasas. Me dije que era el ritmo natural de una hija encontrando su propio camino, pero el dolor de ser olvidada se coló lentamente como un veneno silencioso. Saqué un álbum de fotos viejo del estante y pasé las páginas con dedos temblorosos. Había fotos de fiestas de cumpleaños, obras escolares, cenas familiares, pruebas del amor y cuidado que había vertido en su vida. Con mi dedo tracé su pequeña mano en una instantánea desvaída, sintiendo el calor que alguna vez estuvo tan cerca. El peso de todo esto me envolvió. Había dado todo, pero tal vez nunca fue suficiente. Quizás mis sacrificios eran invisibles para el mundo que Marisol ahora construía, un mundo donde ya no era bienvenida. Aún así me dije la quería, y el amor, creía, podía soportar incluso este silencio. Pero el silencio pesa más que el amor cuando se prolonga demasiado. No era solo la fiesta o el silencio a su alrededor lo que me inquietaba. Era la acumulación de pequeños momentos como grietas que se extienden lentamente bajo una superficie frágil. Recordé cómo Marisol me miraba durante las cenas familiares, sus ojos parpadeando con impaciencia cuando mencionaba algo anticuado o fuera de lugar. Los suspiros sutiles, las medias sonrisas que no llegaban a sus ojos. Una vez bromeó sobre mi gusto en ropa, llamándome retro de una manera que dolió más de lo que pretendía. La madre de Javier le susurró sobre las apariencias familiares y los círculos sociales, y podía ver el efecto en la postura y la voz de Marisol. Se esforzaba más por encajar y al hacerlo intentaba dejarme fuera. Pensé en las invitaciones, que nunca llegaron, las llamadas que no me devolvió, los días festivos en los que fui olvidada o relegada a un segundo plano. Quería creer que todo se trataba de nuevas prioridades, que nuestra relación podría sobrevivir los cambios. Pero en el fondo sentía la fría verdad asentándose, me estaba convirtiendo en una vergüenza, un secreto que ocultar, en lugar de una madre para atesorar. La casa se sentía más vacía cuando ella venía. Su risa era más ligera, sus conversaciones breves. Hablaba rápido sobre el trabajo y sus planes sin preguntarme más allá de cortesías. Cuando mencionaba recuerdos, cambiaba de tema. Cuando compartía fotos de años atrás, apenas las miraba. Entonces comprendí que el amor que yo tenía no era el mismo que ella sentía por mí. Quizás nunca lo fue,
Los sueños que tejí alrededor de nuestra familia se estaban deshaciendo hilo por frágil hilo. La mujer que crié con tanta esperanza se alejaba reemplazada por alguien que me necesitaba menos, o tal vez nunca me necesitó de verdad. Esa noche, mientras doblaba su ropa de bebé y la guardaba, me prometí encontrar una manera de reclamar mi lugar, no con enojo, ni confrontaciones ruidosas, sino con una fuerza silenciosa. Y sabía que el camino por delante no sería fácil. No fue hasta que tropecé con una publicación en redes sociales que el peso total de la decepción me golpeó. Una amiga compartió una foto de un evento benéfico y ahí estaba Marisol sonriendo junto a la madre de Javier, radiante en un vestido costoso. El pie de foto elogiaba la crianza en una familia de élite de Marisol y su orgulloso legado. Parpadeé incrédula. Esa no era nuestra historia. Comencé a indagar navegando por años de publicaciones, entrevistas y perfiles cuidadosamente elaborados. Marisol había tejido una nueva narrativa, una que borraba sus verdaderas raíces y las reemplazaba con una fachada brillante. Reclamaba un linaje prestigioso, una infancia en entornos lujosos, una vida lejos de la casa modesta donde la crié. Cada mentira era más elaborada que la anterior. Había reescrito nuestra historia pintándose como alguien que no era para ganar el favor de la familia influyente de Javier. Sentí una furia silenciosa creciendo dentro de mí. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo se había alejado tanto, tan dispuesta a desechar la verdad por aceptación? La traición cortó profundo, más afilada que cualquier palabra que Marisol me hubiera dicho. Ya no se trataba solo de ser excluida de una fiesta. Era sobre ser reemplazada en la historia de su vida, la historia que había construido para las personas que quería impresionar. Me senté en silencio, el peso de su mundo fabricado oprimiéndome. Pero bajo el dolor, una determinación crecía. Yo tenía algo que ellos no, la verdad, y sabía que era hora de usarla. El sábado por la noche me encontré en el desván los baúles polvorientos y las cajas viejas como testigos de años de historia familiar. Entre álbumes gastados y cartas descubrí una colección cuidadosamente preservada, cartas de los antepasados de mi difunto esposo, fotos de parientes lejanos y certificados que hablaban de un linaje lleno de integridad y una influencia silenciosa. Estas eran las verdades que Marisol había rechazado, las verdaderas raíces de nuestra familia que ninguna historia inventada podía borrar. Mi esposo venía de una línea de hombres y mujeres honestos que valoraban el honor por encima de la riqueza, que construyeron sus vidas con manos callosas por el trabajo y corazones llenos de orgullo. Pasé los dedos por una carta amarillenta, escrita por su abuelo, palabras redactadas con cuidado sobre la importancia de la verdad y la fuerza encontrada en la autenticidad. Estos objetos no eran solo reliquias, eran mi poder secreto, un legado de resiliencia y dignidad que Marisol había desechado en su afán desesperado por aceptación. ¿Por qué no los usé antes?, me pregunté. Tal vez fue la esperanza de que mi hija viera más allá del glamour y recordara a la mujer que la crió. O quizás fue amor, el tipo que no busca castigar, sino proteger. Ahora, con el velo de mentiras cada vez más delgado, me di cuenta de que el silencio ya no era una opción. Estas piezas de nuestro pasado no eran solo historia, eran prueba de que la historia que Marisol contaba estaba incompleta y en muchos sentidos era falsa. Con cuidado comencé a escanear fotos y cartas, elaborando una narrativa que fuera tanto conmovedora como irrefutable. Sabía que debía ser cautelosa, demasiado de una vez podría alejarla más o peor, hacerme parecer vengativa. No se trataba de venganza, sino de reclamar la verdad. El pasado no podía reescribirse, pero podía compartirse. Y mientras me preparaba para revelar este legado oculto, entendí
que todo estaba a punto de cambiar. La noche de la fiesta de compromiso de Marisol llegó y mientras la casa vibraba con la celebración, yo estaba sentada en mi sala. Había elegido un acto simple, sutil, pero poderoso, una sola foto de años atrás, cuando Marisol era niña, con los ojos llenos de inocencia y esperanza. La publiqué en línea, acompañada de un texto sobre las raíces, el amor y la fuerza, encontrada en la verdad. Miré la pantalla, las notificaciones comenzando a llegar. La foto llamó la atención de inmediato. Amigos, parientes lejanos, incluso los familiares de Javier comenzaron a comentar y compartir. El contraste entre la imagen cálida y genuina y las fotos glamorosas y pulidas de la fiesta circulando por ahí era impactante. Llegaron mensajes privados, algunos de personas que habían visto a través de la fachada cuidadosamente construida de Marisol, pero se habían quedado callados. Otros expresaban sorpresa, admiración o tristeza. La verdad se desplegaba ante sus ojos de la manera más suave posible. Mientras tanto, la expresión de la madre de Javier se ensombreció mientras navegaba por su teléfono en la fiesta, y los susurros de preguntas se extendieron entre la multitud. Los susurros se convirtieron en dudas. La historia, cuidadosamente curada del pasado de Marisol, comenzó a desmoronarse pedazo por pedazo. No necesitaba hablar, confrontar ni gritar. La verdad era más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir. Dejé que la foto hablara por mí, un golpe silencioso contra las mentiras y la exclusión. A medida que avanzaba la noche, sentí una satisfacción tranquila asentarse en mí. Este era mi momento no de venganza, sino de reclamar mi dignidad. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Las ondas de este pequeño acto se extenderían mucho más allá de la pantalla, cambiando relaciones y forzando enfrentamientos que ya no podían evitarse. Y cuando la verdad finalmente emergiera, no habría vuelta atrás. Los días posteriores a la publicación de la foto fueron tranquilos al principio, pero el silencio pronto dio paso a conversaciones incómodas. Javier confrontó a Marisol en privado, su voz baja y teñida de incredulidad. Preguntó por qué le había ocultado tanto, por qué había tejido historias que no eran ciertas. Las defensas de Marisol se alzaron rápido, pero en el fondo yo sabía que las grietas habían comenzado. Amigos y conocidos empezaron a hacer preguntas y algunos se alejaron inseguros de qué creer. Las invitaciones que Marisol alguna vez dio por sentadas se volvieron menos frecuentes y la imagen perfecta que había cultivado comenzó a deshacerse. Escuché murmullos en reuniones sociales, sentí el peso de miradas de reojo. El barniz de su mundo era frágil y se estaba rompiendo. Marisol me llamó, una vez su voz una mezcla de enojo y vulnerabilidad. Me acusó de traición, de avergonzarla frente a los demás, pero mantuve la calma, recordándole que no buscaba avergonzarla, sino la verdad. Le dije que la quería lo suficiente como para esperar que encontrara el valor para ser honesta con los demás y consigo misma. Detrás de ese enojo percibí un destello de arrepentimiento. No me regodeé ni exigí disculpas. Simplemente mantuve mi posición y dejé que las consecuencias se desarrollaran naturalmente. El frágil mundo que Marisol había construido ya no era un lugar seguro, y ella tendría que decidir qué era lo que más importaba. Mientras crecía la tensión, me encontré reflexionando sobre los años perdidos, sobre el espacio que había crecido entre nosotras. Pero incluso en medio de la incertidumbre, me aferré a la esperanza de que este ajuste de cuentas pudiera ser el primer paso hacia algo real, hacia la sanación. Y cuando llegara el momento de enfrentarnos de nuevo, todo sería diferente. El día que decidí visitar a Marisol, no sabía qué esperar. Cuando abrió la puerta, vi un destello de duda en sus ojos,
una pregunta no dicha colgando entre nosotras. Nos sentamos en el silencio de su sala, el silencio estirándose lo suficiente como para hacerme dudar si las palabras podrían cerrar la brecha que dejamos crecer. Empecé con suavidad contándole cuánto había amado criarla, cómo cada sacrificio fue hecho con la esperanza de su felicidad. Hablé del dolor que sentí al ser apartada del daño de ser reemplazada por una historia que no era la nuestra. Mi voz era firme, pero mi corazón latía con fuerza. Marisol escuchó la dureza en sus ojos suavizándose. Me contó sobre la presión que había sentido encajar en un molde, presentar una vida que impresionara a la familia de Javier, protegerse del juicio que temía. Había lágrimas en su voz mientras admitía lo perdida que se había sentido en esa búsqueda. No la interrumpí. Quería que hablara libremente, que escuchara su verdad sin enojo ni culpa. Cuando terminó, extendí la mano y tomé la suya. Nunca necesité que fueras perfecta, dije. Solo quería que fueras honesta, que recordaras quién eres y de dónde vienes. Ella apretó mi mano y por un momento sentí que nos reconectábamos no como madre e hija, atrapadas en un conflicto, sino como dos personas que aún se querían a pesar de la distancia. No resolvimos todo ese día. El camino por delante sería largo e incierto, pero una puerta se había abierto, una que había estado cerrada por demasiado tiempo. Al dejar su casa, sentí una esperanza frágil tomando raíz. La verdad había sido dicha, y ahora era hora de encontrar paz dentro de mí, sin importar qué viniera después. De vuelta en mi hogar tranquilo, me instalé en la calma con una serenidad que no había conocido en años. La tormenta de emociones había pasado, dejando un cielo más claro. Reflexioné sobre todo los sacrificios, los silencios, las traiciones y los pequeños momentos de valentía que me trajeron aquí. Pensé en el delicado equilibrio entre la ambición y la integridad, lo fácil que es perderse persiguiendo la aceptación en un mundo que valora las apariencias sobre la verdad. Entendí ahora que el amor solo no siempre es suficiente para mantener unida a una familia cuando la confianza se rompe. Pero también descubrí algo más profundo. El respeto propio es una forma de libertad. Había pasado tanto tiempo intentando ser la madre perfecta, la apoyo silencioso, la figura de fondo. Ahora estaba reclamando mi propia historia firme en mi dignidad, sin importar cómo otros decidieran verme. El lazo entre Marisol y yo podría tomar tiempo para sanar quizás toda una vida, pero sabía que ya no estaba dispuesta a ser borrada o silenciada. Mi valor no lo definía una invitación a una fiesta o una imagen fabricada. Estaba en los años de amor y verdad que había vivido. Me serví una taza de té y la sostuve con suavidad, el calor reconfortante. Afuera, el sol se ponía proyectando una luz dorada por la ventana. Sonreí en silencio, sintiendo una paz que venía de abrazar tanto el dolor como la posibilidad de nuevos comienzos. Si hay algo que quiero que otros tomen de mi historia, es esto: nunca te dejes ser invisible. Defiende la verdad, valora quién eres y mantén cerca a quienes realmente te ven. Y mientras los días se despliegan, estoy lista para escribir el próximo capítulo, uno definido no por la exclusión o las mentiras, sino por la fuerza silenciosa de una mujer que conoce su valor.